A ver, vamos a leer. Dice, paciente masculino de 65 años, 65 años, ¿no? Ingresa a cuidados intensivos tras una cirugía de emergencia por perforación intestinal secundaria en apendicitis. Al, al ingreso presenta sepsis severa. Durante su evolución, paciente desarrolla hemorragias difusas. Miren la imagen. Con equimosis generalizada y sangrado en sitios de inserción de catéteres. Cualquiera pensaría que este paciente que está desangrando por todo lado y puede desangrarse el cerebro y morirse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a pedir acá? ¿Qué laboratorios le pedirían a este paciente que está con apendicitis, perforación, hemorragia? ¿Qué laboratorios le pedirían? Vamos, Hemograma completo, eso, TP. eso, muy bien. Un mm, hemograma que incluya plaquetas, ¿no ve? Glóbulo hematócrito. Luego, Coagulograma. tiempo de protrombina. PCR. Perfecto. Muy bien. TTPA, perfecto. El TP con INR, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le pedirían? Dímero D, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Hay un factor de coagulación importante. ¿Cuál es? El Fibrino. fibrinógeno. Muy bien, Fibrinógeno. muy bien, doctores. Muchos de los médicos, a veces cuando vemos un sangrado, un choque hemorrágico, no pedimos, no solicitamos el fibrinógeno. Entonces es importante para valorar que el sangrado pudiera deberse a esta disminución del fibrinógeno. Entonces tenemos que saber el normal, el valor normal para poderlo administrar. Ahora miren el resultado. Plaquetas de 30.000. Listo. Alguien dirá, vamos a transfundir plaquetas. Perfecto. Fibrinógeno de 90. Listo. Vamos a administrar fibrinógeno. Tiempo de protrombina 20. Está alterado, ¿no? Por lo normal es de entre 2 en promedio. Dímero de elevado. Productos de degradación de fibrina elevados. Muy bien. ¿Qué transfusión le daríamos? O sea, ya primero todos están de acuerdo, les vamos a transfundir plaquetas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le transfundimos? Crioprecipitados. Eso, muy bien, doctora. Le vamos a administrar crioprecipitados. Crioprecipitados. ¿Por qué? Porque los crioprecipitados tienen alta concentración en fibrinógeno. Por eso el paciente tiene hipofibrinogenemia. ¿Ok? Listo. Para mejorar este tiempo de coagulación que está en 20 prolongado, ¿qué le vamos a administrar? Plasma fresco congelado, ¿ok? Porque el plasma tiene factores de coagulación y vamos a administrar. Bueno, y obviamente si tiene una hemoglobina de 6, ¿ok? También vamos a administrar paquetes globulares. Entonces vamos a administrar paquetes globulares, plaquetas, crioprecipitados y plasma fresco congelado para mejorar estos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la causa? A ver, veamos en un rato. Con esto, con este panel de coagulación, el diagnóstico es una coagulación intravascular diseminada, que está confirmado por el diagnóstico del antecedente de sepsis y el tratamiento se centra en la reanimación con líquidos. Esto restrictivamente transfusión de plasma fresco congelado y crioprecipitados, ¿no? Ahí está, crioprecipitados para corregir la hipofibrinogenemia, ¿ok? Muy bien. Entonces veamos acá, 20 segundos. ¿Cuál es la causa probable de la coagulación intravascular diseminada en este paciente? Muy bien.
¿Cuál es el tratamiento más adecuado para corregir la disminución del fibrinógeno en este paciente? Eso, muy bien, doctoras. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que ocurre en la coagulación intravascular diseminada? Recuerden, en la coagulación intravascular diseminada, ¿qué tenemos? Plaquetopenia, aumento del TP, disminución del fibrinógeno. Entonces, en base a eso, siempre razonando, por favor, siempre razonando. Eso, ahora sí, muy bien, porque estaban contestando B, D, D, nada que ver, ¿no? La coagulación intravascular diseminada es porque hay consumo de plaquetas y factores de coagulación, por eso damos plaquetas, ¿vale? Muy bien, doctores. Entonces, la hipofibrinogenemia adquirida y la coagulación intravascular diseminada es un síndrome adquirido, ¿no? ¿Cuál es la causa? Una excesiva generación de trombina y formación de microtrombos. Pero alguien dirá, a ver, en la coagulación intravascular, miren su nombre, coagulación intravascular diseminada, se forman microtrombos. Ustedes imagínense el vaso sanguíneo formados por microtrombos. Pues estos microtrombos disminuyen cuantitativamente las plaquetas. Por eso cuando nosotros extraemos sangre, tenemos plaquetopenia, disminución de las plaquetas. Y los factores de coagulación igual también se consumen. ¿Qué vamos a encontrar? Elevación del tiempo de protrombina. ¿Y esto qué predispone? A una hemorragia difusa. Recuerden el caso clínico, decía sangrado por el catéter. Entonces, esto puede llevar a isquemia, insuficiencia orgánica y se mueren los pacientes. ¿Cuál es la causa más frecuente en nuestro medio? La sepsis, ¿no? La sepsis, luego están las lesiones traumáticas, la parte quirúrgica, ¿no? Pero la sepsis, recuerden, causa más frecuente de SID, sepsis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a tener el diagnóstico trombocitopenia, aumento del TP y disminución del fibrinógeno. Con estas tres hago el diagnóstico y voy al tratamiento. ¿Ok? Marcadores de fibrina elevados. Obviamente, ¿no? Dímero debe estar elevado. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento objetivo, sino que tenemos que resolver la parte médico-quirúrgica del paciente. Ahora, podemos compensar, ¿no? Si tiene disminución de plaquetas, damos plaquetas. Si tiene disminución de fibrinógeno, crioprecipitados. ¿Vale? Y si tenemos deficiencia de factores de coagulación, pues plasma fresco congelado. Entonces, ese caso. Ahora, si el paciente estos microtrombos se complica con un tromboembolismo pulmonar o con TBP, recién damos heparina, pero la heparina es un anticoagulante y estos pacientes se mueren con hemorragia. Entonces, la coagulación intravascular diseminada tiene dos fenotipos, uno que se mueren por hemorragia y otro que se mueren por coágulos, por tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Pero ¿qué es lo más frecuente? Por hemorragia. Entonces, el tratamiento es sintomático y obviamente resolver el cuadro inicial, ¿vale? ¿Cuál es la causa más frecuente del SIDA en este paciente? La sepsis. La sepsis por perforación intestinal. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para corregir la hipofibrinogenemia? Crioprecipitados. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que ocurre en el SID? Consumo de plaquetas y factores de coagulación. Luego tenemos otras anormalidades que el libro de Schwartz nos comenta, por ejemplo, la fibrinólisis primaria, ¿no? Que está en resección de próstata, bypass extracorporal, está en cirugía cardíaca, las hemorragias fibrinolíticas y el tratamiento son antifibrinolíticos. ¿Cuál es el antifibrinolítico que ha demostrado beneficios según la medicina basada en la evidencia? El ácido tranexámico.
ácido tranexámico, ¿ok? El ácido aminocaproico no tiene no tiene buen nivel de evidencia. Muy bien, enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Sabemos que también pueden llevarnos a trastornos sanguíneos, la policitemia vera, esto nos pueden generar trombosis espontánea, hemorragias espontáneas y el tratamiento es con aspirina, pero esto ya es un tema más profundo de hematología. Coagulopatía por enfermedad hepática, ¿ok? Cualquiera de ustedes va a volver a repetir esto. ¿Por qué los pacientes con enfermedad hepática tienen coagulopatía? Porque el hígado sabemos que fabrica los factores de coagulación. Entonces, si el hígado está enfermo, no tenemos buenos factores de coagulación y por lo tanto predisponen a hemorragias. ¿Ok? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Prolongación del TPINR. ¿Cuál es el tratamiento? Plasma fresco congelado o complejo concentrado protrombínico. Plasma fresco congelado o el complejo concentrado protrombínico, porque tiene factores de coagulación porque el hígado no las puede fabricar. Pero no es el único mecanismo. También hay secuestro de plaquetas por hiperesplenismo. Por eso los pacientes tienen disminución de plaquetas. Pero aquí en la mayor parte de los casos se resuelve con administración de estos componentes. ¿Cuál es la etiología de una trombocitopenia en un paciente hepatópata? El hiperesplenismo, porque es secuestro de plaquetas, una reducida producción de trombopoyetina y una destrucción inmunitaria de plaquetas, es decir, que es multifactorial. ¿Cómo se maneja la coagulopatía? Primero tenemos que ver cómo está la coagulación. Entonces pedimos tiempo de protrombina y el INR. Y en algunos casos nos va a ayudar mucho las pruebas viscoelásticas como la tromboelastografía o Rotem para valorar cómo está el coágulo, la estabilidad del coágulo. Entonces, ¿cómo manejamos una coagulopatía, una hepatópata? Dando factores de coagulación. Y estos factores de coagulación, ¿quién lo tiene? El plasma fresco congelado. Si el fibrinógeno está menos de 200, ahí damos crioprecipitados. Los crioprecipitados tienen altas concentraciones de fibrinógeno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos pacientes sabemos que tienen deficiencia de vitamina K. Por lo tanto, administramos vitamina K para ayudarle al hígado que fabrique factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Ok? Después, en algunos casos se puede considerar transfusión, considerar que no hay que dar mucha transfusión porque pueden generar anticuerpos contra las plaquetas y otros componentes. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguno de ustedes puede resumir, por favor, en un minuto, por qué un paciente hepatópata tiene coagulopatía? Vamos. Pueden activar su micrófono. Porque porque un hígado enfermo no puede producir los factores de coagulación y tampoco la vitamina K, que es importante para su formación. Claro que sí, doctora. Continúe, continúe. ¿Qué laboratorios pedimos para valorar los factores de coagulación en un hepatópata? El TP y el INR. Muy bien. ¿Por qué disminuye las plaquetas en un paciente hepatópata? Secuestro de También plaquetas. trombopoyetina, que igual es necesaria para la formación de plaquetas, ¿verdad, doctor? Correcto. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo corregimos la coagulopatía? Con plasma fresco congelado y dando vitamina K para ayudar al hígado a producir factores de coagulación. Y si tiene disminución del fibrinógeno menos de 200, ¿qué administramos? Crioprecipitados. Muy bien, excelente, doctora, muy bien. Entonces, sabemos que esta coagulopatía, tanto la intravascular diseminada, en un paciente hepatópata, pues debemos ver, ¿no? Qué cosa le falta para hacer el tratamiento correspondiente. Vean este caso. Paciente femenina de 35 años. Tras un accidente de tráfico, miércoles, tiene traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples contusiones. A su llegada tiene choque hemorrágico. Miren, 85-55 de presión arterial, taquicardia de 130.
TP prolongado, plaquetas 85.000, fibrinógeno 120. La tromboelastografía nos indica que hay una hiperfibrinólisis, más del 5%. Recuerden, hiperfibrinólisis destruye la red de fibrina. A pesar de la reanimación con líquidos y transfusiones, el paciente desarrolla sangrado difuso, ¿no? Epistaxis, HDA, hematuria, de la fractura, sangrado, etcétera. Y es diagnosticado de coagulopatía inducido por trauma. Tal vez muchos no han escuchado, ¿no? Coagulopatía inducida por el trauma, por el choque hemorrágico. Entonces, el tratamiento se centra en la hiperfibrinólisis. Es decir, el coágulo que estaba formando no le dura nada. ¿Por qué? ¿Quién destruye la red de fibrina, doctores? ¿Qué enzima? ¿La Plasmina. plasmina? Eso, muy bien, Plasmina. doctores. La TP. plasmina. Es decir, por alguna razón, la plasmina está hiperfuncionando. Por eso hay una hiperfibrinólisis. Antes, doctores, no usábamos mucho tromboelastografía. Y muchos de ustedes ni siquiera han debido ver una tromboelastografía. Porque sí, piden laboratorios un hematócrito, una hemoglobina, plaquetas, TP, TTPA y NR piden. Pero muy pocos centros en Bolivia tienen la tromboelastografía. Yo cuando estaba de R4 o de R5, recién fuera del país, conocí este equipo y ver cómo se maneja, ¿no? E interpretar. Entonces, gracias a este equipo puede valorar la función de la coagulación y se descubrió que estos casos tienen hiperfibrinólisis, un aumento de la función de la plasmina y por lo tanto el coágulo no funciona. Entonces dijeron, vamos a usar un antifibrinolítico. Antifibrinolítico. ¿Cuál es el antifibrinolítico? El ácido Examen. tranexámico. Ácido tranexámico, antifibrinolítico. Por eso ha salido el ensayo clínico letrizado, el estudio CRASH, ¿no? Donde demuestra que cuando administramos ácido tranexámico, los pacientes mueren menos. Los que han hecho el ATLS, ahí les han debido enseñar un paciente con trauma, cuánto administrar de ácido tranexámico, 2 gramos, bla, 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 bla. ¿Ok? Por eso es que la coagulopatía inducida por trauma, pues ha tenido varios avances. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo subyacente más probable de la coagulopatía en este paciente? Pueden contestar en el chat, por favor. Muy bien, doctores. La hiperfibrinólisis. ¿Y cuál es el antifibrinolítico? Ácido tranexámico. Examen. Eso, muy bien, doctores. ¿Qué otro antifibrinolítico más tenemos? El ácido aminocaproico. Pero el ácido aminocaproico no mejora la mortalidad. Es mucho mejor el ácido tranexámico. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la intervención más adecuada para el manejo de la hiperfibrinólisis? Eso. Bien, Alejandra, Roxana, Vanessa, John, Juan, Guara. Bien. Dar antifibrinolítico, en este caso, ácido tranexámico. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el hallazgo común en pacientes con coagulopatía inducida por trauma que contribuye a la mortalidad? ¿Cuál es el hallazgo común?
Recuerden, hiperfibrinólisis. Recuerden que en coagulopatía inducida por trauma es la hiperfibrinólisis. No sé por qué están contestando A. Se supone que si es hipercoagulable, no tendría por qué sangrar pues el paciente. ¿No ve? Si es hipercoagulable, ¿por qué tendría que, más bien tendría que tener trombos? TBP, TEP, etc. Entonces aquí recuerden, es el paro fibrinolítico. Ahorita les voy a explicar por qué. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es la coagulopatía inducida por el trauma o relacionada por el trauma? Ustedes han debido escuchar, y eso creo que lo dan igual en la TLC, la triada de la muerte, ¿no ve? La tríada, eso es lo que antiguamente nos enseñaban en pregrado los profesores de cirugía, en trauma, etcétera, ¿no? La acidosis, ¿no? La enseñanza tradicional decía que la acidosis, la hipotermia, la disfunción de la coagulación, causas principales del sangrado. Por eso se mueve, por eso sangran. Pero ahora se sabe que un tercio de los pacientes ya llegan con trauma, con coagulopatía inducida por trauma. Entonces, pregunta para ustedes, doctores, que van a ser residentes, ya van a ser médico especialista. ¿Cómo puedo diagnosticar? ¿Con qué tipo de laboratorio voy a diagnosticar coagulopatía inducida por trauma? Gasometría. No. Otra. Dale, dale. Dímero D, no. Hepatograma, no. Tiempo de protrombina. No. Tibio, tibio, Aspirado tibio, de tibio. medio. Eso, muy bien, Mariel. Mariel, muy bien. El ROTEM, la elastografía. ¿Ok? La elastografía. Recuerden esto. Miren, en la tromboelastografía indica hiperfibrinólisis. Recuerden que en el coagulopatía inducida por trauma, la alteración está en la fibrinólisis. Hay una hiperfibrinólisis. Por eso sangran los pacientes, porque el coágulo no dura. ¿Y cómo voy a saber por laboratorio la hiperfibrinólisis? Con tromboelastografía. ¿Ok? Entonces la respuesta es a esta pregunta, ¿cómo voy a diagnosticar? ¿Con qué laboratorio? Esto con tromboelastografía. Tenemos en nuestro medio muy pocas veces. Entonces, el mecanismo no está bien claro. ¿Por qué la plasmina funciona de manera abrupta? O sea, mucho, ¿no? Hay una hiperfunción. No se sabe, pero hay ciertas hipótesis. Desactivación de factores de coagulación por la proteína C, lesión endotelial, autoheparinización, esto está mucho en los artículos, autoheparinización, es decir, la heparina, ¿no? Disfunción plaquetaria y la hiperfibrinólisis, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿en quiénes se presentan esto? Preferentemente en traumatismo cróneoencefálico severo, contusiones pulmonares y cualquier tipo de trauma. ¿Ok? Estar muy relacionada con el sangrado. Entonces, como ustedes verán, miren, no siempre existe correlación entre las anomalías de la coagulación. Puedes tener buen nivel de plaquetas, buen nivel de TP, buen nivel de TTPA y buen nivel de INR. Pero dices, todo está normal. ¿Y por qué sigue sangrando el paciente? Porque con estos métodos no podemos diagnosticar la hiperfibrinólisis. Lo tenemos que hacer con tromboelastografía. Entonces ahí vienen los nuevos conceptos, ¿no? Control de daños en la reanimación, la hiperfibrinólisis y este concepto, la parada fibrinolítica. ¿Qué es la parada fibrinolítica? Es cuando hay una actividad de lisis menos del 0,8% y se asocia a aumento de mortalidad y que llega a una disfunción multiorgánica múltiple. Y la hiperfibrinólisis es cuando es mayor o igual al 3% de la lisis que está asociada a mortalidad. Es decir, no solamente tienen que intervenir el cirujano, ¿no? También la parte de hematología. Entonces, el libro de Schwartz, lo que dice, ¿no? ¿Cómo podemos ver los factores de coagulación? Esto ya hemos visto. Y miren este esquema súper alucinante que da el libro de cirugía. Miren el trauma. El trauma, ¿no? Los accidentes, según las estadísticas, Santa Cruz, ¿no? Se lleva
con mayor incidencia. Lo que pasa es que el trauma va a generar aumento de catecolaminas, obvio, hay lesión endotelial, obvio, y hay hemorragia, ¿verdad? Estos mecanismos, lo que pasa es que van a activar la autoheparinización. Esta autoheparinización disminuye la actividad de factores de coagulación y la misma hemorragia que lleva al choque va a activar los factor activador del plasminógeno por alguna razón y por lo tanto hay hiperfibrinólisis y esto lleva al sangrado, ¿no? A la coagulopatía inducida por trauma. Y esto va a estar potenciada por la hemodilución, por el suero que le administramos, por la acidosis que no corregimos, porque el paciente está frío. Esto pasa mucho en La Paz, en Oruro, Potosí. Un paciente que está en trauma de un accidente de tránsito, o el paciente está congelado, congelado, ¿no? Entonces la hipotermia también predispone a mayor hemorragia. Por eso ustedes van a ver que lo ideal, sobre todo en La Paz, Oruro, Potosí, que el suero que se administra, lo ideal es dar tibio, ¿no? No frío como tal, porque si administramos frío el suero, va a empeorar la hemorragia. Pues en vez de ayudarle, estamos empeorando, ¿ok? Muy bien, entonces el mecanismo más probable de la coagulopatía inducida por trauma es la hiperfibrinólisis. ¿Cómo se ha demostrado con la tromboelastografía? Mostró la hiperfibrinólisis, lo que indica la descomposición excesiva del coágulo. Acá, ¿cuál es el antifibrinolítico? El ácido tranexámico. Parofibrinolítico. ¿Ok? Y tenemos las complicaciones hemorrágicas, ¿ok? Bueno, hasta ahí hemos terminado la coagulopatía inducida por trauma. Ahora, después el libro de Schwartz habla un poco de los anticoagulantes, ¿no? Estos anticoagulantes tenemos la warfarina. Por ejemplo, en medicina interna hemos visto que la warfarina se utiliza para la fibrilación auricular, para la trombosis venosa profunda, para tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y la warfarina. La warfarina lo que hace es ir al hígado y tronarle al hígado, ¿no? Evitar que se formen factores de coagulación, vitamina K dependientes, que ustedes ya la dominan. Entonces, estos vitamina K dependientes, principalmente todo lo que ustedes han mencionado, activan una vía común, ¿no es cierto? Entonces, para ver que si no tenemos una sobreproducción, a ver, una hiperfunción de la warfarina, ¿no? Que está funcionando, digamos que un paciente se ha tomado 10, 20 miligramos de warfarina, porque normalmente viene de 5, ¿no? Los pacientes toman 2.5, 2 miligramos de warfarina. ¿Con qué tipo de laboratorio pido? Digamos que viene un paciente a tu consulta, está tomando warfarina, ¿ok? 5 miligramos día por fibrilación auricular, lo trae el esposo, ¿no? Lo trae el esposo y dice que tiene hemartrosis, ¿no? O que está con epistaxis, está sangrando mucho, ¿ok? Tú le tapas la nariz, le llamas al otorrino y dices, ¿cómo puedo saber qué es el efecto de la warfarina? ¿Qué laboratorio pido? INR. Eso, muy bien, doctores. Voy a pedir TP y NR. Y lo que voy a encontrar es que estén prolongados, ¿no? Estén prolongados. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Darle vitamina K, porque la warfarina interviene con la función de la vitamina K. Y el TP y el INR, esto valora, ¿qué vía de la coagulación valora? La intrínseca, la extrínseca, la común, ¿cuál valora? La TP y NR. Extrínseca. Eso, muy bien. La vía extrínseca obviamente necesita factores de coagulación. ¿Y qué componente, qué hemocomponente tiene factores de coagulación? El plasma fresco congelado. También crioprecipitado y el complejo concentrado protrombínico. Pero nuestro medio, plasma fresco congelado. Le damos plasma, ¿ok? Porque tiene factores de coagulación. Entonces aquí tenemos algunas interacciones, ¿no? Disminución de la warfarina, requerimientos de la warfarina, bla, 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 cómo va a ir a interactuar. No es necesario que se memoricen todas. Lo que tienen que saber es que la warfarina tiene muchas interacciones farmacológicas, sobre todo por los citocromos P450, ¿vale? Muy bien. Ahora, veamos otro anticoagulante, las heparinas. A ver, en nuestro medio tenemos la heparina sódica que viene en frasquitos de 25.000 unidades internacionales, y la enoxaparina.
¿no es cierto? Enoxaparina. Digamos que un paciente viene igual por epistaxis, está sangrando y le han administrado enoxaparina, ¿ok? Y está sangrando. ¿Qué laboratorio le pido para valorar si es un sobreefecto, ¿no? de la enoxaparina? Primera pregunta. ¿Y cómo voy a antagonizar? ¿Cómo voy a revertir la enoxaparina y la heparina sódica? Con Sulfato de sulfato protamina. de protamina. Sulfato de Eso, protamina. doctora. Muy bien. Posible pregunta de examen. ¿Ok? Muy bien. Entonces la warfarina ya sabemos, vitamina K y plasma fresco congelado, ¿no? Ahora los anticoagulantes orales directos que van inhibiendo el factor 10 activado y la trombina. Tenemos varios anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, contra el dabigatran tenemos el idarucizumab. Contra el factor 10 activado, por ejemplo, tenemos el Andexanet alfa. Obviamente en nuestro medio no es común usarlos. Y esta tabla tenemos, miren, un paciente con hemorragia, miren, un paciente con hemorragia mayor intracraneal, si está tomando warfarina, suspendemos la warfarina y administramos vitamina K. En el libro de Schwartz está como fitonadiona 10 miligramos. ¿Qué es la vitamina K esto en realidad, no? En nuestro medio. Inmediatamente dice que le pedimos perfil de coagulación, TPINR, TTPA, fibrinógeno, plaquetas y hemoglobina hematócrito. Dependiendo cómo está esto, vamos a administrar. Entonces aquí dice, ¿no? Evaluar el fenómeno tromboembólico, últimos 3 meses, riesgo muy alto de trombosis y vemos, ¿no? Si tiene sí, administramos plasma fresco congelado. Y si tiene no, ahí comenzamos a administrar el Xentra, ¿no? Que es el complejo concentrado protrombínico para valorar este tipo de pacientes. Incluso acá nos dan los valores, ¿no? Si es un INR más de 1.5 a 1 hora, considere a terapia de plasma fresco congelado. Más de 1 hora a las 6 horas, repita, ¿no? La vitamina K, vitamina K. Entonces, en resumen, para el examen, vitamina K y complejo concentrado protrombínico, plasma fresco congelado. La hemostasia quirúrgica, ¿cómo el cirujano va a comenzar a poder o puede parar la sangre? Hemostasia local, procedimientos mecánicos, pues una presión directa, ligadura o sutura, agentes térmicos, aquí usan mucho, ¿no? En la parte quirúrgica, la electrocauterización, y agentes hemostáticos locales, ¿no? La gelatina, celulosa, trombina tópica, etcétera. Pues en nuestro medio no lo usamos constantemente. Y con esto terminamos, la transfusión. Antiguamente, por el siglo XVII, ya se sabía que podría darse sangre humana a las personas que pierden sangre. En 1900, este científico Lance Steiner identifica los grupos sanguíneos, ¿no? Un avance crucial para la medicina transfusional. En 1939, Levine introduce la clasificación del Homo Rhesus, el RH. Y la Primera Guerra Mundial es donde ya se ha comenzado a utilizar hemoderivados en pacientes con choque hemorrágico. Y por los años 70 ya se manejan los componentes sanguíneos, ¿no? Plasma, crioprecipitados, plaquetas, etc, etc. Antes de dar una transfusión sanguínea, tenemos que ver la compatibilidad serológica, ver qué tipo de grupo sanguíneo es. RH positivos, negativos. Y recuerden, ¿no? Que el donante universal siempre es O negativo, ¿no? Pregunta clásica de universidad. Las plaquetas no requieren pruebas cruzadas. ¿Qué tenemos para administrar una medicina transfusional? Sangre entera, eritrocitos, eritrocitos congelados, plasma, plasma fresco congelado dentro de ellas, concentrado de eritrocitos o eritrocitos lavados que ven, ¿no? Que los lavan porque ya les quitan los anticuerpos, ¿no? Menos reacción adversa. Plaquetas, ¿no? Aquí le falta los crioprecipitados, el complejo concentrado protrombínico y otras, ¿verdad? Y aquí tenemos el reemplazo de los factores de coagulación. Por ejemplo, la hemofilia A. La hemofilia A, ¿cuál es o qué factor de coagulación está afectada? El 8. Eso, 8. 8, muy bien.
Entonces, el factor aquí activa va a ser el 8, el afectado, ¿no? Ahí tenemos el factor 8, el antihemofílico tipo A. Aquí no es necesario que memoricen, ¿no? Toditos estos, no es necesario. Pero aquí el agente ideal para reemplazar el déficit va a ser plasma fresco congelado, el factor antihemofílico concentrado y crioprecipitados, ¿no? Para un paciente con hemofilia A. Veamos otro, lo más común, la hemofilia B, después de la, ¿cuál es? 9, factor 9. 9. Eso, veamos 9. el factor 9, ¿no? El factor 9, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es su tratamiento? Plasma fresco congelado y pues obviamente si hay el factor como tal, ¿vale? Muy bien. A ver, aquí tenemos, ¿dónde está? Nada, hay una otra diapositiva. Bueno, ya para terminar, tenemos los nuevos conceptos de resucitación. Hay un concepto que está involucrado frecuentemente que es el control de daños, ¿no? El control de daños de la resucitación. Tenemos la nueva estrategia para tratar la hemorragia traumática significativa. ¿En qué es? ¿En qué se centra este control de daños? Control mecánico de la hemorragia, mecánico, es decir, tapar la hemorragia. Resucitación equilibrada. ¿A qué se refiere equilibrado? Con plasma y plaqueta temprana. Incluso aquí vamos a encontrar la relación 1, relación 1, relación 1. Administrar lo menos posible soluciones y ver la hipotensión permisiva. En esto consiste el control de daños de resucitación en pacientes que sufren traumas grandes, ¿no es cierto? Entonces, la importancia, ¿no?, de la administración crítica. Administración 3 unidades de sangre, ¿no?, incluso en la parte prehospitalaria. Sabemos que dentro de los cambios, antes, ¿no?, un paciente que tiene trauma está perdiendo sangre, era lo ideal darle cristaloides lo más que se pueda, ¿no? Pero actualmente no, sabemos que el cristaloide empeora la coagulación. Entonces sabemos que ahora en vez de dar cristaloides es mejor administrarle productos sanguíneos, ¿no? Paquete globular, plasma, plaquetas. Relación 1, 1, 1. Esto mejora la mortalidad. Y ahí tenemos varios ensayos que nos muestra el libro de Schwartz. Entonces, hay un concepto que ya es ya antiguo, bueno, ya relativamente, el libro de Schwartz nos da la guía práctica de transfusión en adultos, que compone principalmente dos: transfusión de eritrocitos inicial y la guía de transfusión masiva en adultos. ¿Cómo se realiza esta guía? Nos dice primero notificar al banco de sangre, ¿no? O si no, usar grupo sanguíneo negativo sin cruzar, si yo no sé el grupo sanguíneo del paciente, ¿no? El donador universal. Tan pronto como sea posible, cambia o negativo para las mujeres o positivo para los hombres. Esto ya saben por el grupo sanguíneo, ¿ok? Tipo específico sin cruzar, 5 a 10 minutos y completamente cruzado a los 40 minutos. Una muestra de sangre se debe enviar al banco de sangre, el formulario de liberación, etcétera, etcétera. Veamos acá la transfusión masiva. Esto es posible pregunta de examen. La guía de transfusión masiva debe iniciarse tan pronto como se anticipa que un paciente necesita una transfusión masiva. Un paciente en choque hemorrágico. ¿Ok? ¿Cómo es la relación? Miren esto: plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Entonces nosotros decimos paciente que está en choque hemorrágico, politrauma, etcétera, etcétera, activación del código de transfusión masiva. Entonces ya el banco de sangre, el que trae la sangre, lo tiene que venir rápido, ¿no? En esta es la relación, 1, 1, 1. Para ser eficaz, minimizar la coagulopatía dilucional, esta es la relación, la proporción 1, 1, 1. Debe iniciarse lo más temprano posible, especialmente inmediatamente con las 2 unidades de paquete globular, lo primero que se debe transfundir. Y obviamente se debe minimizar. Cuanto menos administremos cristaloides, ringe lactato, ringe normal, mucho mejor. ¿Ok? Una vez que se active la transfusión masiva, el banco de sangre tendrá, dice, ¿no?, 6 paquetes globulares, 6 paquetes de plasma fresco y 6 unidades de plaquetas. Esto en el refrigerador disponible, ¿vale? ¿Qué más tenemos que hacer? Un paciente que llega con choque hemorrágico, aparte de administrar relación 1-1-1. Las pruebas, ¿no? Tenemos que pedirle TP, INR, hematócrito, hemoglobina y lo ideal, incluso lo dice el libro de Schwartz, tromboelastografía, donde esté disponible. La experiencia que yo tengo con la tromboelastografía es en cirugías cardíacas, donde decíamos en México, ¿no? Todo paciente que ya entra después de la cirugía cardíaca
A todos los pacientes le hacemos la tromboelastografía, ¿no? Y la muestra se toma de la parte venosa sin anticoagulación, bla, bla, bla. Entonces acá, administración de la terapia componentes durante la transfusión masiva, ¿no? Plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitados. Ahora, aquí tienen que recordar cuánto, ¿no? Plasma fresco congelado tan pronto sea reconozca la necesidad de la transfusión masiva, ¿no? 6 de paquetes, 6 de plasma fresco y 6 de plaquetas, ¿no? Ahora, las plaquetas, miren, dice, por cada 6 de glóbulos rojos y plasma, dar un paquete de 6 plaquetas. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Ahí les decía la pregunta, ¿no? En un paciente que está con shock hemorrágico, ¿cuándo vamos a administrar plaquetas? ¿No? Ese término es ambiguo, porque el hecho que llegue el paciente con shock hemorrágico, está sangrando, independientemente de las plaquetas, tengo que administrar glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Pero lo ideal es que las plaquetas estén más de 100.000. Eso es lo ideal, ¿ok? Ahora, otro dato, posible pregunta de examen. ¿Cuándo voy a administrar fibrinógeno? Después de dar los 6 paquetes globulares, debo solicitar cómo está mi fibrinógeno. Si está menos de 200, voy a dar 20 unidades de crioprecipitados, que esto equivale más o menos a 2 gramos de fibrinógeno. ¿Ok? Entonces, este dato es importante. Anótense en su flashcard. Menos de 200 de fibrinógeno, dar crioprecipitados. ¿Ok? Ahora, veamos un paciente masculino de 28 años. Es traído a la sala de urgencias por choque hemorrágico, ¿no? Tiene un accidente automovilístico. Llega con 80-50 de presión. Y le dan, tiene una fractura pélvica abierta, ¿no? Sabemos que estos pierden sangre brutal, accidentes de moto, de auto, terrible. A su llegada se da cristaloides. Habíamos dicho lo ideal es dar transfusión, ¿no? Se decide activar la transfusión masiva. Se administra 4 unidades de plasma fresco, 4 de glóbulos rojos, y aquí debería estar 4 más de plaquetas, ¿no? Le piden laboratorio si la hemoglobina está en 6.5 y las plaquetas en 40.000. Después de la transfusión, el paciente responde con mejoría, frecuencia cardíaca de 90, pero sigue monitorizado y por complicaciones hemorrágicas y coagulopatía. Muy bien. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la razón principal para usar plasma fresco congelado en este paciente con hemorragia traumática masiva? Muy bien, corregí los factores de coagulación. Durante la reanimación de un paciente con choque hemorrágico, se debe tener precaución con el uso excesivo de cristaloides. ¿Por qué? Eso, muy bien, porque altera los factores de coagulación y agrava la coagulopatía. Muy bien. ¿Cuál es la complicación respiratoria más frecuente a transfusión masiva? Tenemos las complicaciones pulmonares, tenemos el trali y taco, ¿no? Trali, que es injuria pulmonar inducida por transfusión, y el taco es transfusión asociada a sobrecarga. ¿Ok? Aquí lo más frecuente es la C. Muy bien. Entonces, cuando nosotros realizamos la transfusión, tienen complicaciones. Vamos a ver acá estas complicaciones. Reacciones no hemolíticas, reacciones alérgicas, complicaciones respiratorias. Acá tenemos el trali, taco, reacciones hemolíticas y la transmisión de enfermedad. Entonces, un paciente que llega con choque hemorrágico también se puede administrar, ¿no? Sangres enteras, ¿no? La ventaja es que tenemos mayor cantidad de hematócrito, factores de coagulación, recuento de plaquetas, ¿no? Esto sobre todo en pacientes en guerra, principalmente.
Ahora, dentro de las complicaciones, vamos a tener complicaciones respiratorias. ¿Qué es el TACO? Es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, ¿no? Mucho líquido. Entonces, sobrecargan los pacientes. Peor si administramos cristaloides. ¿Qué es el TRALI? El TRALI es injuria pulmonar, injury lung, injuria pulmonar asociada a transfusión, ¿no? Es lesión pulmonar, es edema pulmonar no cardiogénico. Las reacciones hemolíticas pueden ser agudas, ya sea por compatibilidad de sistemas grupos sanguíneos, o retardadas, que suelen ser de 2 a 10 días. Y pues la transmisión de enfermedades, ¿no? Hepatitis B, C, VIH, virus Zika y otros. Y aquí en el libro de Harrison tenemos, ¿no?, las reacciones transfuncionales no hemolíticas. Lo más frecuente es fiebre, ¿no? Lo que más frecuente, ¿no? Fiebre, miren, 1.5. Entonces, cuidado en el examen, les pregunten, ¿cuál es la reacción adversa más frecuente de la transfusión? Fiebre. ¿Por qué? Porque estamos administrando células de otra persona, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la prevención es utilizar sangre con leucocitos reducidos, es decir, leucocitos lavados. La contaminación bacteriana, las reacciones alérgicas, que ya es un poco, ¿no?, menos frecuente. El TACO es el paciente, pues tiene sobrecarga hídrica, ¿no? Esto afecta al pulmón y al corazón. El TRALI, que puede ser la complicación transfusión relacionada con el inducida por la transfusión, es como hacen lesión pulmonar aguda. El mecanismo es, hay un antígeno leucocitario humano anti, ¿no?, que reacciona contra estos y obviamente el pulmón se inflama. Las reacciones hemolíticas agudas. Estos pacientes pueden tener fiebre, hipotensión, coagulación intravascular diseminada, hemoglobinuria, hemoglobinemia, falla renal. Y las reacciones hemolíticas retrasadas. ¿Cuándo se presenta? Entre los 2 a 10 días. Clásica pregunta. ¿Cuál es el mecanismo? Mediada por IgG. Mientras que la aguda es por IgM. Cuidado que se confunda. ¿Ok? Entonces acá, ¿cuál es la principal? ¿Por qué se administramos plasma fresco? Para corregir factores de coagulación. Entonces, ¿por qué usamos uso de cristaloides? Porque altera los factores de coagulación. ¿Cuál es la complicación respiratoria más frecuente? TACO. Y la terapia de reemplazo, que ya la vimos, ¿no? Podemos administrar sangre entera, eritrocitos, plaquetas, plasma y demás. El control de daños en la resucitación tiene 3 componentes básicos. Posible pregunta de examen. Hipotensión permisiva, o sea, puedo mantener 90, 50, 80, 40 con tal de que tenga buena diuresis, con el objetivo de no administrar tanto cristaloide. Primer punto. Minimización en la resucitación basada en cristaloides. Entonces, cada vez voy a administrar menos cristaloides, ¿no? Y lo otro es administrar en proporciones equilibradas 1-1-1 de hemoderivados. En eso consiste la resucitación, control de daños. ¿Se debe anticipar ante la necesidad de una transfusión masiva? Por supuesto, ¿ok? Y las pruebas de hemostasia y coagulación sanguínea. Esto ya lo sabemos. Plaquetas, normal, de 150 a 400.000. El TP y el INR vía extrínseca y TTPA vía intrínseca. Ahora, ¿cómo voy a catalogar las plaquetas, ¿no? El riesgo de sangrado. Si es una cirugía mayor, con menos de 50.000, tengo riesgo de sangrado. Si es una cirugía menor, menos de 30.000 y menos de 20.000, pues ya tengo hemorragias espontáneas, complican con esto. El TP, recuerdan que evalúa los factores 1, 2, 7, 5 y 10, y el INR se va ajustando, ¿no?, para monitorizar la warfarina. Y el TTPA o APTT, que es el tiempo de tromoplastina parcial activado, evalúa el 1, 2, 5, 8, 9, 10 y 12. Y esto se utiliza para monitorizar la heparina, ¿no? Si nos pasamos, tenemos el sulfato de protamina. Un hombre de 35 años llega a urgencias tras un accidente automovilístico grave, presenta múltiples fracturas, heridas en extremidades, se encuentra en estado de choque hipovolémico. El paciente muestra datos de sangrado, a pesar de la administración de cristaloides. Los médicos deciden evaluar su estado de coagulación. Ideal, ¿no ven? Esto debe pasar en los Estados Unidos, Brasil, Chile, ¿no? Le hacen una tromboelastografía.
Sus plaquetas tienen 90.000, TPINR de 1.4, TTPA de 40 segundos. Miren, la tromboelastografía revela un R prolongado, ángulo disminuido. Entonces significa que el problema está en la fase inicial, en la formación de coágulo. Entonces, en la fase inicial, ahorita les voy a explicar, eso tiene indicación de plasma fresco congelado y crioprecipitado. O sea, el TEC, la tromboelastografía, nos ayuda a identificar qué le vamos a administrar al paciente. Tras las transfusiones, el paciente muestra una mejoría de parámetros hemostáticos, reducción del tiempo en R y normalización del ángulo en el TEC. La hemorragia se controla y es trasladada a cirugía. ¿Ok? Entonces veamos, ¿cuál es la prueba más adecuada para monitorear la terapia con plasma fresco congelado? Fácil. ¿Cómo monitorizo el plasma fresco congelado? Eso, muy bien, con TP y NR, perfecto. ¿Cuál es el principal beneficio de usar tromboelastografía en vez de TPINR y TTPA? Eso, muy bien, Andalina, Roxana, Jimena, Carla, Pedro, muy bien. Lo ideal de la tromboelastografía es que mide la cinética y la fuerza de coágulo en tiempo real, ¿ok? En tiempo real. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué tratamiento sería más adecuado si la tromboelastografía muestra un ángulo alfa reducido y una amplitud máxima disminuida? Esto es un poquito más ya de profundidad de la tromboelastografía que les voy a explicar ahora. Entonces, la tromboelastografía entra de las pruebas viscoelásticas, que es el TEC y el ROTEM. ¿Cómo evalúa? La evaluación dinámica de la formación del coágulo. Entonces, tiene esta parte, miren, esta curva evalúa la coagulación y evalúa la fibrinólisis. Tienen una parte R, la K y el famoso ángulo alfa. En la parte de la fibrinólisis está la fuerza del coágulo, que evalúa dos parámetros, la amplitud, MA, y la distancia, Li30. ¿No? Ahora, acá en la R, miren esto, R que evalúa la vía extrínseca y la vía extrínseca asociada al factor tisular 7. ¿No? La intrínseca, tanto la extrínseca, las dos evalúa. La parte K y el ángulo alfa evalúa la cinética del coágulo, el movimiento. Y la parte de la fibrinólisis evalúa la parte de la fuerza del coágulo e indirectamente el polímero de fibrina y las plaquetas. Entonces nosotros tomamos la muestra y de esto debiera reportarnos normalmente, ¿no? Normalmente. Entonces acá podemos tener lo anormal. Miren, por ejemplo, un R prolongado, porque aquí tenemos la distancia R, ¿no es cierto? Acá está prolongada. ¿Qué significa? Que la reacción indica que hay una anticoagulación y deficiencia de factores de coagulación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Plasma fresco congelado, ¿no? Si tuviéramos esta morfología.
Ahora, si tuviéramos un ángulo, un MA disminuida, acá como esto, indica que hay una trombocitopenia o bloqueadores de la función plaquetaria, porque el paciente está tomando, por ejemplo, aspirina, está tomando clopidogrel, ¿no? Puede ser que tengamos 300.000 de plaquetas, ¿no? Pero está normal. Pero con esta tromboelastografía sabemos que hay buenas plaquetas, pero cualitativamente, en calidad, están anormal. Entonces, aquí, ¿cuál es el tratamiento? Plaquetas, a pesar de que tengan valores normales de plaquetas. ¿Ok? Por alguna razón están en función, entonces administramos plaquetas. Otra, se nota, digamos, que nuestro ángulo Lee está muy amplio, ¿no? Cortita y está muy ensanchada. Esto significa que hay fibrinólisis. Fibrinólisis. ¿Cuál es el tratamiento entonces? ¿Qué le daremos? Pueden activar su micrófono, doctores. ¿Qué le vamos a dar? ¿Ácido tranexámico? Eso, muy bien, doctores. Ácido tranexámico. ¿Ok? Otra, índice de coagulación aumentada traduce hipercoagulabilidad. Esto cuando ya el paciente está sangrando y sabemos que no necesita ya más de nosotros los clínicos, del anestesiólogo, del intensivista, del emergenciólogo, ¿no? De los no cirujanos. Pero el paciente sangra, entonces el sangrado ya es quirúrgico. Entonces aquí vamos a poner sangrado. Si el paciente continúa sangrando, el sangrado no es médico, es quirúrgico. Entonces el cirujano tiene que entrar. Esto pasa frecuentemente en las cirugías cardíacas, por ejemplo, ¿no? Cuando el cirujano, digamos, oye, cirujano de tórax, pues tienes que entrar, este paciente está sangrando y sangrando. No, es parte médica. Entonces le mostramos, miren, esta es la tromboelastografía y hay hipercoagulabilidad. El sangrado no es clínico, es quirúrgico. Por esto nos ayuda mucho. Y otra morfología es donde ya la alteración de la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Sabemos que acá hay plaquetopenia, ¿no? Hay alteración en los factores de coagulación, ¿no? Hay trastornos en la fibrinólisis, entonces ya nos ayuda. Lo mismo pasa con el índice de coagulación disminuido, interfiere en la hipocoagulabilidad, sobre todo en la cita tardía. Entonces, esto es lo más frecuente, lo que nos ayuda. De aquí tienen un resumen, ¿no? El ángulo R, el kappa, el alfa, el MA, el I3, que nos ayuda normalmente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos varias morfologías de cada una de esas alteraciones. ¿Qué es lo más frecuente, no? Deficiencia de factores de coagulación, ¿no? Donde el R está súper prolongado, miren, R, entonces damos plasma fresco. Pacientes con alteración de las plaquetas, ¿no? Está un R normal, un K un poquito prolongado y una disminución del MA. Miren, esta parte es la MA, ¿no? Hay una disminución. Entonces necesita plaquetas, ¿no? La fibrinólisis, un ángulo, una MA disminuida, ¿no? Y sobre todo el ángulo, la parte de la distancia, el I30, está incrementada, ¿no? Sabemos fibrinólisis, ¿no? Junto con esta morfología y ácido tranexámico. Y así, la que vimos previamente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la prueba más adecuada para monitorear plasma fresco congelado, TP y NR? ¿Cuál es el principal beneficio del TEC? Medir la cinética y la fuerza del coágulo en tiempo real. ¿Qué tratamiento sería más indicado si la TEC muestra un ángulo alfa reducido, ¿no? Y una amplitud máxima de MA disminuida? Transfusión de crioprecipitados y plaquetas. Incluso puede venir mixtas, ¿verdad? Y la evaluación del sangrado intraoperatorio máximo. La evaluación, pues obviamente tenemos que ver cuál es la causa, si es un sangrado clínico o quirúrgico. Y las complicaciones relacionadas con las transfusiones que ya la vimos, ¿no? La fiebre es lo más frecuente. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Bueno, el día de mañana entonces nos vemos con el último tema, que es choque. Seguro que lo van a dominar. Lo vamos a armar igual con preguntitas, caso clínico.